Mauricio del Campo era conocido en todo Montelagos por su enorme fortuna y por dirigir con mano firme una de las más importantes corporaciones industriales de la región. Desde fuera, muchos lo admiraban o incluso lo envidiaban. Era elegante, con porte distinguido, y siempre parecía tener cada detalle de su vida perfectamente organizado. Pero en el fondo, Mauricio se sentía vacío. Durante 2 décadas había dejado que la rutina y el trabajo lo consumieran, tal vez porque el dolor que guardaba en lo más profundo de su alma lo impulsaba a distraerse con asuntos empresariales. El responsable de esa obsesión por el éxito y el rigor inquebrantable era su padre, Gonzalo del Campo, un hombre de carácter rígido, casi tiránico, que dirigía los negocios familiares como si fueran un ejército. Gonzalo creía que las emociones eran un signo de debilidad y veía cualquier manifestación de sensibilidad como una amenaza que podía apartar a su hijo del único destino que consideraba digno: ser el heredero incuestionable de su emporio. Mauricio vivía en un apartamento minimalista, ubicado en la zona más exclusiva de Montelagos. Su rutina era invariable: levantarse a las 6 de la mañana, revisar correos mientras tomaba un café sin azúcar y salir directo a la oficina. Para él, cada minuto del día debía estar calculado. En su fuero interno, pensaba que esa disciplina impecable lo ayudaba a mantener a raya un doloroso recuerdo. Ese recuerdo era Elena Varela, la mujer que le había robado el corazón en su juventud, la única persona que le regaló genuina alegría y que murió, o al menos eso él siempre creyó, en un trágico accidente automovilístico más de 20 años atrás. En aquel entonces, ella estaba embarazada, y la noticia de su muerte significó no solo perder al amor de su vida, sino también a la criatura que esperaban. Todo aquello dejó a Mauricio sumido en una especie de estupor emocional que jamás logró superar. Una tarde, tras una reunión con posibles inversores, Mauricio decidió despejar la mente dando un paseo por el centro de la ciudad. Aquel lugar, con sus jardines, bancas y un sinfín de transeúntes, no solía formar parte de sus rutas habituales. Sin embargo, sintió la necesidad de respirar aire fresco y de romper con su eterna monotonía. Se sentó en una banca a contemplar a la gente pasar, oyendo las voces de los niños corriendo, el rumor de las conversaciones y las risas de algunas parejas. Fue entonces que, de manera súbita, todo su ser se paralizó. A unos metros, vio a una mujer vendiendo flores en un pequeño puesto improvisado. Llevaba un vestido sencillo, el cabello oscuro recogido y una sonrisa serena que iluminaba su rostro mientras ofrecía sus ramos a los transeúntes. Al fijar la vista en ella, Mauricio sintió como si el tiempo se detuviera. Esa cara, esos ojos, eran idénticos a los de Elena. El corazón de Mauricio, que desde hacía años latía como un autómata, se agitó con tal fuerza que casi sintió que se le escapaba el aliento. Se preguntó si estaba sufriendo algún tipo de alucinación o si la mujer frente a él podía ser una persona con un parecido asombroso. Sin embargo, la semejanza era tan perfecta que la razón no podía explicarla. Tomó aire y casi en un impulso se levantó y caminó hacia ella. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, un cúmulo de dudas lo asaltó. ¿Qué le diría? ¿Cómo empezaría una conversación? ¿Le preguntaría directamente su nombre o le mostraría algún recuerdo? Su mente se llenó de interrogantes. Aún así, logró balbucear un saludo. «Buenas tardes», murmuró con la voz temblorosa. «Buenas tardes, señor», respondió ella con amabilidad, sin la menor señal de reconocerlo. «¿Le interesa algún ramo? Tengo rosas, gardenias y unas peonías muy bonitas». Mauricio se quedó en silencio unos segundos que parecieron eternos. Su mente se debatía entre la certeza y la incredulidad. Finalmente, escogió un sencillo ramo de rosas y ella, con esa sonrisa dulce, se lo entregó. Antes de que él dijera algo más,
ella le deseó que tuviera un gran día y se dispuso a atender a otro cliente. Él se alejó sintiendo que las piernas no le respondían. El impacto de haber contemplado lo que parecían ser los rasgos de Elena, viva frente a sus ojos después de tanto tiempo, le revolvió todo su mundo interior. Esa noche no pegó un ojo. Rememoró el accidente una y otra vez, recordando cómo la noticia de la muerte de su amada le había destrozado el corazón. ¿Cómo podía ser posible que aquella mujer, idéntica a Elena, estuviera vendiendo flores como si nada? Sin capacidad para concentrarse en otra cosa, al día siguiente contactó a Ramiro Ortega, un investigador privado que había trabajado varias veces para la empresa familiar en asuntos delicados. Mauricio no solía mostrar su vida íntima a nadie, pero en esta ocasión el desconcierto pudo más que su reserva. «Ramiro, necesito que investigues a una persona», explicó con la voz algo quebrada. «No puedo darte detalles de por qué, pero es vital que averigües todo lo posible. Se llama... bueno, no sé exactamente cómo se llama ahora, pero vende flores en la plaza principal. Debes descubrir de dónde salió, dónde vive y lo que puedas de su historia. Por favor». El tono de Mauricio dejó claro que no admitía preguntas innecesarias. Ramiro, un hombre sagaz, entendió que era algo personal y se puso manos a la obra sin demora. Mientras tanto, Mauricio se consumía en la incertidumbre. Necesitaba volver a la plaza y verla otra vez, tal vez encontrar alguna pista. Así, en los días siguientes, Mauricio fue varias veces a aquella plaza, con la esperanza de toparse de nuevo con la vendedora de flores. Cuando por fin la vio, respiró aliviado y se le acercó de forma distinta, intentando no ser reconocido como el importante y acaudalado empresario que era. Se presentó con un nombre falso, Enrique, esperando así entablar conversaciones más personales, sin que ella se sintiera presionada o cohibida. La mujer le contó que se llamaba Graciela y que se dedicaba a la venta de flores desde hacía algunos años. A Mauricio le bastaron unos minutos para notar que, además de su sonrisa amable, sus ojos encerraban una tristeza profunda, como si cargara una pena que no lograba expresar. «¿Por qué te dedicas a vender flores?», le preguntó Mauricio en una ocasión, buscando conocer algo más de ella. Graciela miró un pequeño ramo en sus manos y respondió: «No lo sé con certeza. Las flores me dan paz. Siento que, de algún modo, me conectan con algo que no puedo recordar. Es como si hubiera un hueco en mi vida. Algo que perdí y no sé qué es». Esa confesión hizo que el corazón de Mauricio diera un vuelco. Cada vez se convencía más de la posibilidad de que Graciela fuera la mismísima Elena con amnesia, o al menos alguien muy ligada a la mujer que él había amado. Su mente no paraba de buscar explicaciones lógicas para algo que parecía sacado de un sueño. Mientras Mauricio vivía este remolino emocional, Ramiro avanzaba en la investigación. Finalmente, llegó el día en que se comunicó con él para contarle lo que había averiguado. «Mauricio, hay algo bastante extraño con esta mujer a la que llamas Graciela», comenzó diciendo Ramiro. «Es como si no existiera ningún registro oficial de su vida antes de hace 15 años. Es decir, aparecieron visitas médicas en hospitales públicos, pero nada más. Parece que surgió de la nada». La sorpresa y la confusión en Mauricio crecieron. Aquello incrementaba sus sospechas de que Graciela podía ser Elena, y que alguien había borrado todo rastro de su pasado. «Además», continuó Ramiro, «encontré referencias a un diagnóstico de amnesia disociativa en algunos de sus expedientes médicos. Ese tipo de amnesia puede surgir tras un evento traumático. La persona olvida aspectos esenciales de su vida, incluso su nombre o quiénes son sus familiares. Fue como si de pronto un puzzle comenzara a encajar en la cabeza de Mauricio. Elena sufrió un accidente tremendo, por lo que no es descabellado pensar que pudo haber sobrevivido, pero quedado sin recuerdos. Reflexionó con esperanza y ansiedad a la vez. Sin embargo,
persistía la duda de qué había pasado en realidad la noche de aquel supuesto accidente mortal. Mauricio, que durante años había guardado en una caja los pocos objetos que quedaron tras la tragedia, decidió revisar esos documentos. Allí tenía fotos de Elena, notas suyas, recuerdos que le había costado mirar durante 2 décadas. También guardaba un informe policial del accidente, algo que nunca se atrevió a leer detalladamente. Llamó a Ramiro y juntos se dispusieron a analizar ese expediente. El reporte mencionaba que no se había identificado el cuerpo de Elena en el lugar, sino más tarde en un hospital cercano, y agregaba que la muerte sucedió durante una intervención de urgencia. Para Mauricio, aquel texto nunca había tenido mucho sentido, porque él nunca llegó a ver nada con sus propios ojos. Simplemente aceptó la versión que le dieron en su momento. Lo curioso, indicó Ramiro, revisando el informe, es que aquí menciona que Elena fue llevada con vida al hospital. No dice que falleció en el lugar del accidente. ¿Qué insinúas?, preguntó Mauricio, sintiendo un nudo en la garganta. Según esto, entró a quirófano y murió en medio de una cirugía. Pero hay otros datos confusos, como el traslado posterior y la mención de un vehículo sospechoso que no se declaró oficialmente. Mauricio sintió que el pecho se le oprimía. ¿Había algo turbio detrás de aquella tragedia? Decidió dar un paso más. Quería saber quiénes habían estado aquella noche en el hospital, qué médicos atendieron a Elena y por qué los registros parecían alterados. Ramiro prometió profundizar la investigación. Mientras tanto, Mauricio seguía visitando a Graciela bajo la identidad de Enrique. Cada conversación que mantenían lo convencía más de que ella podía ser Elena. Un día, la mujer le confesó algo que lo dejó con el corazón en vilo. A veces tengo sueños muy extraños. Estoy en un coche, llueve, hay un fuerte golpe y luego un vacío. También sueño con un hombre. Creo que es alguien importante, pero no logro recordar su rostro. Mauricio se mordió la lengua para no decirle que ese hombre podía ser él. Siguió sonriéndole con ternura y solo añadió: «Tal vez con el tiempo recuerdes más». Esas palabras parecían una promesa. En su interior, Mauricio se juró que jamás se detendría hasta ayudarla a recuperar su vida, sobre todo si realmente se trataba de Elena. Ramiro, por su parte, descubrió datos escalofriantes al adentrarse en los archivos policiales. Entrevistó a personal retirado, rastreó documentos en varios registros. Finalmente, llamó a Mauricio con urgencia. «Mauricio, encontré algo que confirma que el accidente no fue fortuito. Alguien manipuló los informes originales, borró nombres y omitió detalles cruciales. Hay un segundo vehículo implicado del que no se hizo mención oficial. Alguien se encargó de encubrir lo que pasó». La sangre de Mauricio hirvió. ¿Quién, con tanto poder y recursos, habría tenido razones para atentar contra Elena? Su padre, Gonzalo del Campo, había manifestado abiertamente su descontento con aquella relación en el pasado, alegando que no le convenía a su hijo. Pero, ¿hasta el punto de intentar eliminarla? Aquello le parecía impensable y estremecedor a la vez. Sin embargo, Ramiro halló el nombre de un médico que recordaba algo de aquel caso. Se trataba del doctor Miguel Guzmán, ahora jubilado y viviendo en una residencia para adultos mayores. Mauricio fue a buscarlo inmediatamente, con todos los documentos e informes que había recopilado. Guzmán, al ver las fotos de Elena, frunció el ceño con expresión de sorpresa. Explicó que sí recordaba a una joven que llegó muy grave esa noche, embarazada, y que la metieron a quirófano de emergencia para intentar salvarle la vida. También recordó a un hombre, muy elegante y con actitud prepotente, que firmó una autorización. Ese hombre, dijo Guzmán pensativo, dio órdenes precisas al personal. Parecía tener prisa por sacarla de allí. Nunca había visto tanta intimidación en un hospital. Mauricio se puso pálido. Conocía demasiado bien la descripción de ese hombre. Su padre, Gonzalo. La confirmación del doctor coincidía con sus peores temores.
Gonzalo estuvo presente en el hospital y movió hilos para manipular el destino de Elena. El dolor y la furia desbordaron a Mauricio. Recordó cómo, años antes, su padre jamás había ocultado que consideraba a Elena una distracción inadmisible para su futuro profesional. También evocó los ataques verbales de Gonzalo hacia la joven, a quien tachaba de soñadora e inestable. Sin embargo, Mauricio jamás imaginó que su propio padre sería capaz de un acto tan atroz. Esa misma noche, lleno de ira y de un deseo irresistible de aclarar el pasado, Mauricio se presentó en la mansión familiar. Entró en el despacho de Gonzalo sin previo aviso, tiró sobre el escritorio los documentos y miró a su padre con rabia. «Explícame esto», le exigió. «Explícame por qué Elena llegó viva al hospital y cómo lograste que todo el mundo creyera que estaba muerta». Gonzalo lo miró con la misma altivez con la que siempre había dominado a su hijo. Durante unos segundos pareció sorprendido, pero luego se irguió en su sillón con el semblante de alguien a quien han descubierto. «Veo que eres más perseverante de lo que pensaba», comentó con frialdad. «Elena no era buena para ti, necesitaba apartarla de tu vida». La realidad golpeó a Mauricio con la fuerza de un huracán. Sintió que el aire le faltaba, que su padre era un extraño. Tragó saliva antes de atreverse a preguntar: «¿Fuiste tú quien provocó el accidente?». Gonzalo guardó silencio un segundo demasiado largo. Luego, con un tono carente de compasión, respondió: «Digamos que tomé las medidas necesarias para impedir que esa mujer desviara tu camino. Nada podía interponerse en el futuro que yo había planeado para ti». La repugnancia y la rabia de Mauricio se desbordaron. Por un instante, pensó en agredir físicamente a su padre, pero se contuvo. Sintió que lo mejor era alejarse de ese hombre que había manipulado su vida y destruido la de Elena. Se marchó sin añadir una palabra, dejando tras de sí los documentos esparcidos en el escritorio. Esa noche apenas durmió. El recuerdo de Elena, el peso de la traición paterna y la posibilidad de que la mujer que vendía flores fuera realmente su gran amor, lo mantenían en un estado entre la angustia y la determinación. Al amanecer, ya sabía cuál sería su siguiente paso. Se alejaría definitivamente de la empresa familiar y de Gonzalo y se centraría en descubrir la verdad sobre Elena, sobre su posible supervivencia y sobre el futuro que podrían haber tenido. Con los días, la mujer llamada Graciela comenzó a experimentar más flashes de memoria. Recordaba un auto, lluvia, un golpe seco y luego el sonido de un bebé llorando en sus sueños. No lo compartió con mucha gente, pues temía que la consideraran inestable. Sin embargo, cuando Mauricio apareció de nuevo con su falsa identidad de Enrique, ella se lo mencionó con voz temblorosa. «Tengo pesadillas con un bebé que llora. Nunca logro ver su rostro, pero sé que está ahí, sufriendo». Mauricio sintió el corazón oprimido. En el pasado, Elena estaba embarazada. Por ende, esos sueños podían significar que Graciela recordaba inconscientemente esa situación. Él insistió en que se vieran con más frecuencia, intentando, poco a poco, que su cercanía la ayudara a recordar. Sin embargo, sabía que le debía la verdad. No podía prolongar más la farsa de llamarse Enrique. Justo en ese periodo, Ramiro dio con una noticia demoledora. Según los registros que había logrado reunir, el bebé que Elena esperaba podría haber nacido con vida. Había menudencias en los expedientes que indicaban que la madre sobrevivió lo suficiente para dar a luz en una cesárea de urgencia, aunque, oficialmente, ambos habrían muerto. Aparentemente, la criatura nunca apareció en los registros funerarios. No había constancia legal de su muerte. Para Mauricio, aquel dato confirmaba la sospecha que anidaba en lo más profundo de su ser. Quería creer que su hijo o hija podía haber sobrevivido, y eso lo llenaba de esperanza y horror al mismo tiempo. ¿Dónde estaría esa criatura? ¿Cómo habría crecido? ¿Había sido entregada en adopción?
tal vez. Acorralado por estos hallazgos, Mauricio se armó de valor. Una vez más, condujo hasta la mansión familiar y encaró a Gonzalo, pero esta vez con una pregunta distinta. «¿Qué pasó con el bebé de Elena?», demandó, mirándolo fijamente a los ojos. «Ya sé que no murió. Dímelo ahora, o juro que haré público todo lo que hiciste». Gonzalo lo miró con disgusto, pero sin perder la compostura. Parecía considerar si valía la pena mentir de nuevo. Al final, le reveló la cruda verdad. No tenía cabida en nuestra familia. Era un problema, igual que su madre. Así que me encargué de que lo entregaran en adopción. Mauricio lo tomó del cuello de la camisa, cegado por la rabia. Sentía que todo su cuerpo temblaba. «¿Me arrebataste a mi esposa, a mi hijo, y me hiciste creer que estaban muertos? Eres un monstruo. Hice lo que tenía que hacer para protegerte. Un día entenderás que todo era por tu propio bien», respondió Gonzalo con frialdad. Mauricio se alejó de su padre sintiendo asco y lástima. Le anunció que cortaría por completo cualquier relación con él y que no quería volver a verlo jamás. Acto seguido, salió de la mansión con el peso de la culpa y la rabia ardiéndole en el pecho, pero con una determinación inquebrantable de encontrar a ese niño y a Elena. Ese mismo día, Mauricio buscó a Graciela en el puesto de flores. Ya no podía mantener más la mentira de su identidad, ni retrasar el momento de contarle la verdad que había descubierto. La vio arreglando unas margaritas, la saludó y respiró hondo, sabiendo que lo que estaba a punto de decir transformaría ambas vidas para siempre. «Tengo que hablar contigo», empezó con voz suave. «Mi nombre real no es Enrique, me llamo Mauricio del Campo, y creo que tú eres Elena Varela, mi esposa». Graciela sintió que el aire le faltaba. Retrocedió un paso, parpadeando con estupor. «¿Qué estás diciendo? ¿Tu esposa? ¿Cómo?», balbuceó. Mauricio trató de tomar su mano para darle seguridad, pero ella, confusa, la mantuvo cerca de sí. Entonces él empezó a relatarle, despacio, todo lo que había descubierto. Le contó de la relación que habían tenido 20 años atrás, de cómo un accidente supuestamente la había matado a ella y al bebé que esperaban, y de cómo, recientemente, había entendido que aquello no fue fortuito ni un simple azar, sino algo planeado por su padre. El asombro de Graciela fue mayúsculo. Al escucharlo, comenzó a sollozar, llevándose las manos a la cabeza. Las imágenes de sus sueños empezaron a cobrar sentido, especialmente el llanto de un bebé y los destellos de un hombre cuya voz la llamaba con desesperación. «¿Eso significa que yo olvidé todo?», musitó con la voz temblorosa. «¿Tu padre hizo que me separaran de ti y de mi hijo? No entiendo nada. ¿Por qué no lo recuerdo?». «Sufriste un trauma», le explicó Mauricio, arrodillándose a su lado. «Tuviste amnesia disociativa, según parece, y lamentablemente alguien se aprovechó de que no recordabas nada para mantenerte lejos». Las lágrimas de Graciela Elena se intensificaron. Por un instante no fue capaz de hablar. Solo se cubrió el rostro con ambas manos. Mauricio la contempló, sintiendo un inmenso dolor y al mismo tiempo un alivio de haber desvelado la verdad. «Lo peor es que nuestro bebé sobrevivió», susurró él, con la voz entrecortada. «Mi padre me confesó que lo dio en adopción. Llevamos todo este tiempo sin saber nada de él, o de ella. Los siguientes días se convirtieron en una carrera contra el tiempo. Mauricio necesitaba encontrar a su hijo, y Graciela, ahora recobrando poco a poco la identidad de Elena, aunque sin todos los recuerdos, quería desesperadamente conocer a ese ser que había creído perdido. Ramiro se sumó con todas sus fuerzas a la búsqueda. Buceando en archivos de adopciones viejas y contactando a quienes dirigían orfanatos que ya no existían, Ramiro llegó a un dato que parecía crucial. Una niña que encajaba con la fecha y circunstancias que ellos investigaban. Había sido entregada a un orfanato en un distrito distante de Montelagos y al poco tiempo
fue adoptada por una pareja sin hijos, Pedro y Ana Ríos. Los Ríos accedieron a reunirse con Mauricio y Elena, sorprendidos por la historia que se tejía tras la adopción de su hija, a la que habían llamado Sofía. Tanto Pedro como Ana se mostraron comprensivos. Nunca nos dieron detalles del origen de Sofía, explicó Pedro. Solo nos dijeron que la madre no podía cuidarla. No sabíamos nada más, pero la hemos criado con todo nuestro amor. Elena y Mauricio los miraron con gratitud y pesar a la vez. Sabían que no deseaban separar a Sofía de aquellos padres que la habían amado toda su vida, pero también sentían el derecho y la necesidad de explicarle todo lo que había sucedido. Pedro y Ana hablaron con Sofía, quien ya tenía 20 años, y en efecto, era una joven llena de curiosidad. Le dieron la opción de conocer a sus padres biológicos. Ella, intrigada y un tanto ansiosa, aceptó. El día del encuentro llegó, y Elena sintió que las piernas le temblaban. Se sentía vulnerable, sin tener por completo todos los recuerdos de su vida pasada, pero empujada por un amor maternal indescriptible. Mauricio la tomó de la mano mientras esperaban en una sala. Cuando Sofía entró, Elena vio en su rostro rasgos que le resultaron profundamente familiares. La joven la miró con cierta timidez y se rompió el silencio con un hilo de voz. «Papá, mamá, es decir, Pedro y Ana, me han contado que ustedes son mis padres biológicos». Elena sintió un nudo en la garganta. Asintió con lágrimas en los ojos. «Te perdí hace muchos años, sin siquiera saberlo con claridad», logró articular. «Me llamo Elena Varela, y él es Mauricio del Campo. No puedo expresar cuánto he soñado, aún sin saberlo, con este momento». Sofía, conmovida, dio un paso al frente y abrazó primero a Elena y luego a Mauricio. Fue un abrazo breve, pero lleno de cariño y curiosidad. No fue inmediato el lazo, pues los sentimientos eran complejos, pero sí surgió una conexión que prometía profundizarse con el tiempo. Desde entonces, los meses siguientes estuvieron llenos de reencuentros y reconstrucciones. Sofía se acercaba paulatinamente a Elena y Mauricio, y a la vez mantenía su relación estrecha con Pedro y Ana, quienes la habían criado. Entre todos se forjó un vínculo de cariño y respeto. Mientras tanto, Elena asistió a terapia para abordar sus problemas de memoria. Poco a poco, algunos recuerdos empezaron a salir a flote. Tardes en que ella y Mauricio caminaban por un lago cercano, la emoción que sintió al descubrir que estaba embarazada, la tensión con Gonzalo y la creciente inseguridad que vivió las semanas previas al accidente. Aunque no todo volvió con precisión, cada paso fue un avance hacia la recuperación. Un día, luego de una sesión particularmente intensa, salió llorando y halló a Mauricio esperándola en la puerta del consultorio. Se abrazaron con fuerza. «Recordé el día que supe que estaba embarazada de Sofía», murmuró Elena con un temblor en la voz. «Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Te lo conté en un parque, y tú me abrazaste con tanta emoción que casi no podía respirar de lo fuerte que latía tu corazón». Mauricio, con los ojos brillantes de lágrimas, acarició su cabello. «Ese fue un día inolvidable. Me sentí la persona más afortunada del mundo. Y ahora, al menos, todo empieza a tener sentido otra vez». Paralelamente, en la vida de Mauricio, sucedió otro cambio radical. Abandonó por completo los negocios familiares. Renunció a cualquier participación que tuviera que ver con Gonzalo y buscó su propio camino, lejos de los métodos fríos y calculadores de su padre. Aunque poseía suficientes recursos para vivir cómodamente, también decidió emprender proyectos con un enfoque más humano, procurando honrar aquello que Elena le había enseñado con su forma de ser. La relación con Sofía fue creciendo. Decidieron compartir momentos sencillos. Iban al cine, conversaban sobre libros, ella les contaba aspectos de su vida y sus sueños futuros. A pesar de que no deseaba romper el lazo con Pedro y Ana, mostraba un cariño creciente hacia Elena y Mauricio, y se sentía feliz de conocer sus orígenes.
Por su parte, Elena recuperó su pasión por la pintura, que llevaba dormida tantos años. En la casa que compartía ahora con Mauricio, habilitó un estudio lleno de luz natural y pintó lienzos llenos de color y de motivos florales, quizá como un tributo a esos años vendiendo flores en la plaza mientras buscaba, inconscientemente, la conexión con su antigua vida. De cuando en cuando, Mauricio pasaba a su lado y la contemplaba pintar, sintiéndose maravillado de ver cómo aquella mujer, su gran amor, se reconstruía después de una catástrofe que los había separado de manera tan brutal. «¿En qué trabajas hoy?», le preguntó un día. «En un cuadro que representa el futuro que imagino», respondió Elena. «Tú, Sofía y yo, juntos, una nueva historia, libre de mentiras y de dolor». Mauricio sonrió y le besó la frente. No necesitaba más palabras. Entendía que, a pesar de todo lo sufrido, la vida les estaba concediendo una segunda oportunidad. El gran final de ese viaje se materializó cuando Sofía se graduó en la universidad. Pedro y Ana se sentaron a un lado, mientras Mauricio y Elena ocupaban la otra sección. Cuando la joven recibió su diploma, buscó con la mirada a sus dos familias. Les sonrió, sintiéndose extraordinariamente bendecida. Al terminar la ceremonia, los abrazó a todos, confirmando que el amor podía multiplicarse sin quitarle nada a nadie. Semanas después, Elena organizó una exposición con sus pinturas, incluyendo algunas inspiradas en su propia historia. Al inaugurarla, sintió un leve temblor de nervios en las manos, pero la presencia de Sofía y Mauricio, mirándola orgullosos entre el público, le confirmó que esa era la culminación de un renacimiento personal. Aunque parte de su pasado seguía difusa, lo esencial estaba de vuelta: su capacidad de amar, de crear y de soñar. El camino hacia la sanación total no fue sencillo. Hubo momentos en que aparecían viejas secuelas del trauma. Tanto Mauricio como Elena, a veces, recordaban los años que pasaron en tinieblas sin poder compartir su amor. Sin embargo, tener a Sofía cerca y la certeza de que, al fin, estaban libres del dominio de Gonzalo, les infundía la fortaleza necesaria para seguir adelante. En cuanto a Gonzalo, se mantuvo distante y solitario, encerrado en su mansión, rumiando probablemente el resentimiento de ver a su hijo emanciparse de su yugo. Mauricio no lo invitó a ningún evento familiar, ni permitió que se aproximara a Elena o a Sofía. Con el tiempo, la historia de Mauricio, Elena y Sofía se convirtió en un símbolo de que el amor y la perseverancia pueden sobreponerse incluso a las traiciones más dolorosas. Elena había recuperado su nombre, su identidad y, lo más importante, su vida. Sofía comprendió quién era realmente y de dónde procedía, sin renunciar al cariño de la familia que la crió. Y Mauricio, por fin, hizo las paces con él mismo, entendiendo que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la calidad de los lazos que forjamos. Así, en una casa luminosa de Montelagos, rodeada de cuadros en las paredes y de flores en la entrada, vivían Mauricio del Campo, Elena Varela y su hija Sofía. Compartían las cenas, las conversaciones y los sueños que, tiempo atrás, creyeron destruidos. La herida abierta por la traición de Gonzalo tardaría en cerrarse, pero cada día juntos representaba un triunfo contra la adversidad. Este relato, lleno de dolor al comienzo, se transformó en un testimonio de esperanza y segundas oportunidades, porque, al final, cuando hay amor verdadero, ni las peores mentiras ni el paso de los años pueden enterrar para siempre la verdad, y cada reencuentro, cada abrazo y cada promesa cumplida confirman que, a pesar de la crueldad que a veces nos asalta, la vida siempre brinda un resquicio para renacer y recomponer el destino. Muchas gracias por haber seguido esta historia hasta el final.